Bienvenidos al curso de Química Online para CBC y UA21. Si estás haciendo UA21 es la unidad 5 y si estás haciendo CBC corresponde a la serie 7. En esta unidad lo que vamos a ver es soluciones, ¿sí? Los temas que vamos a ver es obviamente lo que es una solución, ¿sí? Que se compone por un soluto y un solvente, y soluciones acuosas de compuestos iónicos, disociación y electrolito, o sea, cómo se disocia esa solución, ¿sí? Y como siempre acá les dejo los datos del instituto, ¿sí? Por cualquier duda, consulta que ustedes tengan o para comprar el curso completo con los ejercicios también resueltos, ¿sí? Entonces empecemos. Una solución, como dice, es un sistema homogéneo formado por dos o más sustancias. En este caso nosotros vamos a manejar soluciones con un soluto y un solvente, o sea, vamos a tener la masa de solución. Nuestra masa de solución va a ser la masa de soluto más la masa de solvente. Nuestra masa de soluto va a ser la de menor proporción, o sea, voy a tener menos cantidad de soluto. Y nuestra masa de solvente va a ser la de mayor proporción. ¿Está bien? Entonces, ¿quién va a ser nuestro, entre comillas, nuestro solvente o el solvente que vamos a usar siempre nosotros? Justamente nuestro solvente siempre va a ser el agua. ¿Está bien? O sea, en toda solución que ustedes vean, su solvente siempre va a ser el agua. El soluto sí puede ir cambiando. El soluto puede ser ahora lo vamos a ver, puede ser una oxosal, una sal binaria o un hidróxido, ¿sí? Y la idea es ver cómo se disocia básicamente esos solutos en el agua, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la masa de solvente, que vendría a ser la de mayor proporción. Fíjense que acá sería el agua. Lo que yo voy a agregar es la masa de soluto, esto de color rojo. Lo voy a agregar dentro del solvente. Y cuando entra dentro del solvente, o sea, el soluto cuando entra dentro del solvente, es lo que forma la solución. ¿Qué es lo que va a suceder dentro de la solución? O va a haber una disociación, ¿sí? O sea, se va a disociar la sal, la oxosal o el hidróxido. ¿Está bien? Y lo que va a formar es, ahora ya no va a ser la masa de solvente, ni va a ser la masa de soluto, sino que va a ser la masa de solución. Fíjense que tengo lo que era color azul era el agua y lo que era de color rojo era el soluto. O sea que ahora ya todo esto forma básicamente la solución. ¿Está bien? Ahora dijimos que nuestros solutos podrían ser sales binarias, hidróxidos u oxosales, ¿sí? A estos, las sales binarias, hidróxidos y oxosales, se les llaman electrolitos fuertes, ¿sí? Después más adelante cuando veamos pH vamos a ver electrolitos débiles también. Pero básicamente los electrolitos fuertes son aquellos solutos, ¿sí? Aquellos solutos que existen en disolución, o sea, estas sales binarias, hidróxidos y oxosales, van a existir dentro de la solución, o sea, esto de color rojo, van a existir dentro de la solución. En disolución, existen en disolución, que es lo mismo que decir solución, exclusivamente o casi exclusivamente como iones, o sea que va a estar disociado. ¿Está bien? Prácticamente todos los compuestos iónicos, ¿sí? Solubles, prácticamente todos los compuestos iónicos solubles como el cloruro de sodio y unos cuantos compuestos moleculares, algunos o unos cuantos como el ácido clorhídrico, son electrolitos fuertes. ¿Está bien? Entonces nosotros igual vamos a manejarnos con sales binarias, hidróxidos y oxosales. O sea, ¿qué es lo que va a pasar con las sales binarias, los hidróxidos y los oxosales? Dice, fíjense que dice compuestos iónicos. Los compuestos iónicos eran metal y no metal. Fíjense que la sal binaria es un metal y un no metal. El hidróxido era un metal acompañado de un OH. Y el OH es la parte no metálica. Y las oxosales también era metal con algo no metálico, con el oxonión. ¿Qué es lo que va a pasar? Obviamente, cuando entre en la solución, o sea, los solutos, tanto la sal binaria, hidróxido y oxosales, cuando entren en la solución, se van a disociar, ¿sí? Y van a formar la solución. Entonces, ya sabemos que estos son electrolitos fuertes, sales binarias, hidróxido y oxosales. ¿Qué son los electrolitos fuertes? Son aquellos solutos que existen como iones en solución, ¿sí?
Entonces básicamente lo que vamos a ver en esta primera clase es cómo se disocian esos compuestos, las sales binarias, hidróxido y oxosales. Eso es muy importante porque después cuando nos piden las concentraciones, hay momentos que nos piden las concentraciones de la solución, pero hay momentos que nos piden las concentraciones de los iones, ¿sí? O sea, del cation y del anión. A veces me pide la concentración molar, a veces me pide la concentración molal. Entonces nosotros tenemos que saber cómo se disocia justamente esa sal o ese hidróxido o esa oxosal dentro de la solución. ¿Está bien? Bueno, continuemos. Y muchas veces siempre nos van a dar la densidad de la solución en algunos ejemplos de los ejercicios. Después vamos a ver para qué es. Pero la densidad de la solución sabemos que es la masa de solución dividido el volumen, ¿sí? O sea, que siempre que nos estén dando en los ejercicios la densidad, justamente es para trabajar con la masa de solución, ¿sí? No con la masa de soluto. O sea, jamás nos van a dar la densidad del soluto. Siempre nos van a dar la densidad de la solución. ¿Está claro? Porque por ahí después confunden que, como dicen, no sé, nos dan la densidad, piensan que es del soluto. Y en realidad no. Siempre es de la solución. Ok. Continuemos. Dijimos bueno, que los electrolitos fuertes eran aquellos que se disociaban en solución y formaban casi o exclusivamente iones, ¿no? Entonces, las sales binarias, recordemos que eran metal y no metal. Recordemos que A y B vendrían a ser las atomicidades, ¿sí? En los casos de los hidróxidos, ¿sí? En los casos de los hidróxidos tenemos el metal y el oxidrilo, ¿no? El OH. La atomicidad es A y B. Y en las oxosales tenemos el metal y el oxoanión. ¿Se acuerdan que esto se llama oxoanión? El XO es el oxoanión. Y tengo la atomicidad A y B. Entonces, ¿cómo se va a disociar la sal? Bueno, siempre se van a disociar entre el metal y el no metal. O sea, va a haber una ruptura acá en el medio, por decirlo de una manera acá. ¿Sí? O sea que la sal, cuando yo la agregue en agua, ¿sí? Se va a disociar en el metal, que es positivo, que es el catión, y el no metal, que es el anión, que es negativo. Y A y B vendrían a ser las atomicidades que corresponden a la molécula, ¿está bien? O al compuesto, ¿sí? Cuando voy a disociar un oxidrilo, pasa exactamente lo mismo. Lo agrego en agua, se va a disociar en el metal y en el OH. O sea, el metal es positivo, ¿sí? Y el OH siempre tiene una carga negativa, recuerden eso. Esto es A y esto es B, que vendrían a ser las atomicidades. Y en los casos de los oxosales también va a pasar exactamente lo mismo. Se va a disociar en el metal y en el oxoanión. Recuerden que este es el oxoanión. Sería el metal, ¿sí? Que sería positivo, y el oxoanión, que sería negativo. ¿Está bien? Entonces veamos un ejemplo. Yo tengo acá sulfuro de potasio. El potasio vendría a ser el metal y el azufre vendría a ser el no metal. Cuando el soluto entra en el agua, se va a disociar, ¿no? Formando la solución. Y obviamente que el catión y el anión están en la solución, disociados. Fíjense que la carga del catión es 1 más y la carga del anión es 2 menos. ¿Sí? Fíjense cuántos potasios tenía. Tenía 2 potasios. ¿Sí? ¿Y cuántos azufre tenía? Y tenía 1 azufre. Recuerden que ustedes acá cuando van a disociar tienen que poner la carga, ¿no? ¿Qué carga tiene? Lo que podíamos hacer acá es, ¿se acuerdan? Cruzar las atomicidades para saber el número de oxidación del elemento. Conociendo el número de oxidación, recordemos que el número de oxidación coincidía con la carga, solamente que se escribía de otra manera, ¿no? Se escribía 2 menos o 1 más, depende cómo quieren ponerlo, ¿no? Pero siempre recuerden que cuando hablamos de carga, el signo está por detrás del número, y cuando hablamos del número de oxidación, el signo está por delante, ¿sí? Acá por ahí es importante que ustedes recuerden las reglas del número de oxidación, porque va a ser más fácil calcular las cargas que voy a colocar acá arriba, ¿sí? Bueno, en el caso del hidróxido, tengo hidróxido de bario. Bueno, antes de disociarlo, yo podría decir, bueno, mira, acá tengo 2 oxidrilos, ¿sí? Entonces cuando yo lo voy a disociar, yo sé que la carga va a ser acá, como lo voy a cruzar, la atomicidad va a ser 2 más, ¿sí? Y en el caso del oxidrilo siempre va a tener una carga menos. Ya sabemos que siempre tiene una carga menos, ¿sí? Entonces cuando lo disocio me queda 2 más
¿sí? Fíjense que sería la atomicidad cruzada, sería 2 más. Recuerden que el bario es el metal. Y el OH es negativo, una carga negativa. Pero ¿cuántos OH tengo? Tengo 2, ¿sí? Recuerden que esta la atomicidad va adelante, ¿no? Fíjense que el B es la atomicidad del oxidrilo. Y como tengo 2 oxidrilos. Si ustedes multiplican 2 por menos, da menos 2. Más 2 da 0. Recuerden que la molécula esta, o el compuesto este, está neutro, ¿sí? Entonces, las cargas tienen que ser compensadas multiplicando la atomicidad, ¿sí? Eso lo habíamos visto más o menos en las primeras clases. Lo mismo pasa con el potasio. 2 por más 1 da más 2. Y 1 por menos da 2 menos. Así que esto está compensado. Veamos con el oxosal. Una oxosal como ejemplo. Fíjense que acá tengo el oxoanión. ¿Cuántos oxoaniones tengo? Tengo 2. Así que podría multiplicar por acá y me va a dar la carga del calcio. Sería 2 más. ¿Y cuántos calcios tengo? Tengo 3. Así que si multiplico para allá, me va a dar 3 menos. ¿3 menos qué? 3 menos es la carga del oxoanión. Recuerden que cuando voy a hacer la disociación de las oxosales, va a ser justamente en el metal y en el oxoanión. Así que esto se va a partir por la mitad, por decir una manera. Y fíjense, dijimos que la carga del calcio era 2, ¿no? Porque lo cruzábamos. Fíjense, 2 más. Y la carga del oxoanión era 3 menos porque lo cruzábamos, ¿sí? Pero ¿cuántos calcios tengo? Tengo 3. ¿Y cuántos oxosales tengo? Oxoaniones, perdón. 2. Y fíjense, 3 por 2, 6. Y 2 por 3, 6. Uno es positivo y uno es negativo. Así que eso se neutraliza, como estaba acá la molécula. ¿Está bien? Bueno, ahora esta es la parte más importante, ¿sí? Que ustedes sepan disociar y poner las cargas y saber el número de oxidaciones. Si ustedes aplicar la regla del número de oxidación o cruzan directamente como yo les mostré acá en el video. Sabemos ahora que, porque era importante saber esta disociación, porque ahora sabemos que, fíjense, esto que está acá, si ustedes recuerdan la unidad número 4, esto que está acá es un mol de molécula. Un mol de molécula, ¿no? Porque esta es la molécula. Pero esto es 2 moles del catión. Y esto es un mol del anión. O podría decir, una manera de decirlo también, o sea, si ustedes por ahí les confunde decir catión o anión, podrían decir, bueno, mira, es un mol de molécula y tengo 2 moles de átomo de potasio, que sería lo mismo, ¿no? Pero para que sea más formal, uno dice 2 moles del catión y 2 moles del anión, ¿sí? Pero podríamos decir, mira, 2 moles de átomo y un mol de átomo. Entonces fíjense cómo es la proporción. Un mol de molécula se disocia en 2 moles del átomo o 2 moles de catión y en un mol del anión. Lo mismo pasa acá, un mol de molécula, porque esta es una molécula, un mol de molécula se disocia en un mol del catión y en 2 moles del anión, ¿sí? Y un mol de molécula se disocia en 3 moles del catión y en 2 moles del anión, ¿sí? También podría hasta saber el número de cationes, porque yo podría decir, mira, un mol de molécula se disocia en 2 números. Recuerden que estos son 2, como tengo 2 moles, tengo 2 números. ¿2 números de qué? 2 números de Avogadro, de cationes. O sea, podría también decirlo eso. O un mol de molécula, de esta molécula, se disocia en un número de Avogadro de anión o de azufre, ¿sí? Cualquiera de las dos cosas es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero es importante saber estas disociaciones porque cuando veamos las concentraciones, hay a veces que nos va a pedir las concentraciones de los cationes y los aniones, y ahí es donde se complica porque no entienden bien el concepto, ¿tá? Pero esta es la idea fundamental cuando ustedes les piden la concentración de los aniones y de cationes. Primero hay que disociar la sal, el hidróxido o la oxosal o lo que tengan, ¿está bien? Y esto sería lo que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Les voy dando un adelanto nada más porque no quiero meterle todo junto porque es bastante contenido. Entonces lo separé en 3 clases para no hacer una clase. Entonces, formas de expresar concentraciones de soluciones. Vamos a tener porcentaje masa-masa, ¿sí? Que es X gramos de soluto cada 100 gramos de solución, ¿sí? Tenemos porcentaje masa en volumen, que sería X gramos de soluto cada 100 mililitros de solución.
Y tenemos porcentaje de volumen que es X mililitros de soluto cada 100 centímetros cúbicos, digo yo, 100 mililitros de solución, ¿no? Ok. Pues esto, mililitros puede ser centímetros cúbicos también, no hay problema. Yo puse mililitros, pero en algún lado ponen centímetro cúbico. ¿Está bien? Fíjense que todas estas son concentraciones porcentaje masa en masa. ¿Cuál es la idea básicamente cuando ustedes empiezan a hacer los ejercicios? Lo que nos va a pedir es justamente expresar concentraciones masa en masa o encontrar cierta cantidad de concentraciones. ¿Sí? ¿Qué significa eso de concentraciones? Bueno, imagínense que yo tengo un vaso, ¿sí? Un vaso, no sé, con un ácido, sí, y no tiene etiqueta, no tiene nada. Es un vaso con ácido. ¿Quién sabe que tiene ácido? Bueno, el que lo puso. ¿Sí? Imagínense, yo pongo un frasco con ácido, lo dejo en el laboratorio y me voy a pasear por ahí, no sé, por la facultad o me voy a pasear por ahí por cualquier lado. ¿Sí? Y lo dejo y me voy. Y viene otra persona y quiere saber qué es lo que tiene en el frasco. Y obviamente, si ese frasco no tiene ninguna etiqueta, no está rotulado, entonces la persona no se va a poner a abrir el frasco y tomar a ver qué es lo que tiene. No. Entonces por eso es importante poner etiquetas a las cosas que nosotros ponemos en el laboratorio. Entonces lo que uno pone son concentraciones que expresan, o sea, uno pone concentraciones que expresan justamente qué es lo que tiene dentro ese frasco, ¿sí? O cuál es el porcentaje, o cuál es la concentración molar o molar, ¿sí? Entonces la idea básicamente es, a veces en los ejercicios van a pedir de una concentración pasar a otra concentración. ¿Está bien? Básicamente eso es lo que vamos a hacer en la parte teórica. Ver cómo se pasa de una concentración a otra, qué datos necesito, qué cosas me va a pedir, qué cosas yo necesito para poder calcular. Entonces cuando yo vea que el ejercicio, yo no sé, si yo tengo la densidad, ya sé que es para una cosa. Si yo tengo porcentaje masa en masa y me pide molaridad, ya sé cómo lo voy a pasar. Necesito pasar los moles, necesito pasar esto a volumen, ¿sí? Entonces, en esta parte lo que vamos a hacer básicamente es pasar de concentración a concentración y después lo que vamos a ver es dilución, que es un agregado de agua a la concentrada, nada más que eso, ¿sí? Entonces, este tipo de concentraciones todas son porcentaje masa en masa, son siempre porcentajes en cada 100. Fíjense que siempre son cada 100 de solución, 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 fíjense. SC vamos a decir que es solución y ST va a ser soluto. A partir de ahora todo lo que digamos ST o SC va a ser solución y soluto. Es importante que ustedes aclaren eso cuando están haciendo los ejercicios. ¿Sí? Que pongan que es soluto y que es solución, porque si no después se empiezan a confundir y cuando van a hacer la regla de 3 no saben qué están colocando. ¿Está bien? Estas son las 3 concentraciones que vamos a ver, pero las que vamos a manejar son estas dos. Esta no voy a dar ningún ejemplo porque nunca toman eso. ¿Está bien? Después tenemos molaridad, que es la M grande, que es X moles. Fíjense que ya hablamos de moles de soluto cada 1000 mililitros de solución. 1000 mililitros de solución puede ser 1000 centímetros cúbicos, puede ser 1 litro, puede ser 1 decímetro cúbico, depende cómo está en el libro, pero es lo mismo. ¿Está bien? Y después tenemos molaridad, que es la M chiquitita. ¿Sí? Fíjense que ahora cambia. Fíjense que todo lo que veníamos viendo era solución, solución, solución. Como es todo lo que es porcentaje es cada 100 de solución. Pero lo que es molaridad es cada 1000. Pero tienen que tener cuidado porque molaridad, que es la M grande, es X moles de soluto cada 1000 de solución. Perfecto, eso es lo que veníamos viendo. Fíjense que todas son solutos, solución, soluto, solución, soluto, solución, soluto, solución. Pero el último, que es la M chiquitita, es X moles de soluto cada 1000 gramos de solvente, o sea, cada 1000 gramos de agua. Recuerden que el solvente vendría a ser el agua para nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, en la clase que viene, en la que sigue, mejor dicho, vamos a tomar un ejemplo y vamos a decir algo. Bueno, yo tengo, fíjense, 80 mililitros de agua, este vendría a ser mi solvente, y le voy a agregar un soluto. En este caso el soluto que le voy a agregar es 1 gramo de azúcar. ¿Sí? Cuando agrego 1 gramo de azúcar dentro del agua, va a formar una solución. ¿Sí? Que va a tener gusto dulce, pero va a ser una solución. Porque ya mezclé el soluto mezclé el solvente con el soluto
Cuando lo mezclo me va a dar la solución. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Bueno, vamos a ir trabajando con este ejemplo. Vamos a ir primero ejemplo, ¿no? Vamos a colocarle, vamos a hacer concentración masa en masa con esta relación. Después vamos a hacer masa en volumen con esta relación. Después vamos a hacer molaridad con esta relación. Y después vamos a hacer molaridad con esta relación. O sea que con este ejemplo vamos a ir trabajando de pasando de concentración a concentración para ver cómo se va encontrando cada una y cómo son las diferencias entre las diferentes concentraciones, pero es la misma, ¿no? O sea, yo tengo 1 gramo de azúcar, que es el soluto, y 80 mililitros de solución, perdón, 80 mililitros de agua, que es el solvente, y lo que voy a hacer es empezar a ponerle una etiqueta. La primera que le voy a poner va a ser masa en masa, después masa en volumen, después molaridad y después molaridad. O sea que voy pasando de concentración en concentración. ¿Sí? Bueno, con esto finalizamos la primera clase. Está bien. Yo lo que les recomiendo es que vean primero las 2 primeras clases o las 3 clases juntas y después empiecen a hacer los ejercicios, ¿sí? Que no son tan difíciles, son más que nada pasar, es regla de 3 y ir pasando concentraciones. Parece difícil, pero lo difícil es entender lo que están haciendo muchas veces, porque a veces uno dice solución y no entiende lo que están por hacer. Pero bueno, a medida que vamos a ir haciendo la segunda clase, les voy explicando cada paso que estamos haciendo, básicamente. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado y nos estamos viendo en la próxima clase.